relación a la administración de la bolsa por parte de Judas? Él se cobraba de allí, de la bolsa, y el Señor Jesús permitió que lo colocaran allí para que él venciera ese problema, pero no lo quiso vencer. Judas siempre se mantuvo a distancia del Señor Jesús. Siempre se mantuvo a distancia. Bien, interesantes todos estos elementos. Así que fue Judas el que sembró entre los discípulos, entre los apóstoles, esa discusión de quién sería el mayor. Y cuando esta dama le pide al Señor Jesús este favor, pues el asunto explotó. Los discípulos se enojaron con el Señor Jesús, se enojaron con Juan y Andrés, se enojaron con toda esa gente, y eso fue un tremendo problema. Y para tratar de encaminar las cosas, el Señor Jesús trae a un niño y lo pone en medio. Y busca enseñarle una lección a los discípulos, que a los discípulos les entró por una oreja y les salió por la otra. El Señor Jesús les dijo: el que quiera ser entre vosotros el más grande, tiene que ser servidor de los demás. Tiene que ser servidor de los demás. Y las cosas se siguieron complicando allí. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro, en el verso número 4. Cuando aparezca ¿quién? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está hablando del Señor Jesús. Nos está diciendo que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Es la autoridad suprema de la iglesia. No es el presidente de la asociación general. Él es el principal administrador de la iglesia, pero no es la cabeza de la iglesia, no es el principal líder de la iglesia. El principal líder de la iglesia y la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús. Y a Él servimos todos. Y a Él damos cuenta todos. Y a Él seguimos todos. Él es la cabeza y es el centro de la iglesia. Y el apóstol quiere que eso quede bien claro. Igualmente, jóvenes, verso número 5, están sujetos a los ancianos, todos sumisos, unos a otros. Esto es interesante. No es que nos vamos a someter todos a una persona, como sucede a veces con las sectas y con los movimientos carismáticos y en algunos otros movimientos religiosos que vemos hoy en día en la actualidad. Las personas se someten a un sujeto y vemos los resultados. Vemos los resultados con David Koresh, vemos los resultados con todos estos líderes que buscan que la gente se someta a ellos, pero no es eso lo que la Biblia nos enseña. Nos sometemos en primer lugar unos a los otros, y de eso habla mucho el Nuevo Testamento. Someteos los unos a los otros en el Señor. Nos sometemos unos a los otros y juntos nos sometemos al Señor. Esa es la clave de que las cosas funcionen como deben funcionar en la iglesia. Todos sometidos unos a los otros en el Señor y juntos al Señor, sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? Dice el apóstol. De humildad. El apóstol Pablo hablando de humildad. Imagínense ustedes. El apóstol Pedro hablando de humildad. Impresionante. El menos humilde de todos los apóstoles, ahora él está en condiciones de hablar de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Verso número 6 vuelve con la misma idea. ¿Cuál es el mandamiento ahora en el verso 6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En el Señor, el que se exalta es humillado, y el que se humilla es exaltado. Así es como funcionan las cosas en el Señor, y tenemos abundancia de eso en la Escritura. Salmo 32, Salmo 34, Salmo 37, etc. La Biblia nos habla mucho de estos. Bien. Noten lo que nos dice aquí el verso número 7. Echando toda vuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado
de vosotros. El Señor sabe que va a haber momentos en que las cosas en la iglesia se pueden poner pesadas, se pueden poner difíciles, las cosas se pueden complicar, alguna junta, alguna situación que queremos pintar la iglesia de este color y aquellos quieren que se pinte de aquel otro, que queremos las cortinas de esta tela y aquellos las quieren de aquella otra tela, que las queremos de este color y que las queremos arruchadas, el otro las quiere de aquel otro color y las quiere lisas. Esas cosas se pueden complicar y a veces pequeñeces se pueden transformar en tremendos problemas. Pero el Señor nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Exactamente. Verso número 8. ¿Qué nos dice aquí? Otro mandamiento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Usualmente leemos este texto y lo aplicamos a todos los creyentes y eso está bien, pero el apóstol está hablando aquí esto con relación a los líderes de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué riesgos peculiares puede tener un líder en la iglesia? ¿Tendrá un líder en la iglesia riesgos especiales diferentes a los demás miembros de iglesia? Sí los va a tener. ¿Qué tipo de riesgos puede tener un líder en la iglesia? ¿Ah? Que lo toque el demonio. Que lo toque el demonio. ¿Cómo lo puede tocar? Puede creerse que se sabe todas las cosas. Puede caer en el problema, uno de los problemas más difíciles, casi sin solución dentro de la iglesia, es cuando una persona llega al punto de ser afectada por el orgullo intelectual. El orgullo intelectual es cuando una persona piensa que se las sabe todas, que es el único que tiene la razón, que más nadie sabe lo que él sabe como él lo sabe y que nadie lo puede convencer a él de un error porque él es el único que está en la verdad. Usualmente con los disidentes tenemos este problema, el problema de orgullo intelectual, y es un problema que se originó muy atrás en la historia cuando Satanás cayó. El orgullo intelectual. Tengamos mucho cuidado con esto. Pensar que nos las sabemos todas, pensar que somos los únicos que tenemos la razón, pensar que los demás están equivocados, y eso es un tremendo problema. Y usualmente ese problema no tiene solución. Porque cuando la persona no reconoce que puede tener un problema, no hay manera. El que no quiere reconocer que está enfermo, no hay manera de llevarlo al médico, no hay manera de que acepte un tratamiento, porque siempre va a pensar que está sano. ¿Qué otros problemas o qué otros riesgos pueden afectar a un líder en la iglesia? Sí, hermano. Que también pasa que les gusta el poder. Entonces, es como que yo sé de hermanos que si no los eligieron, por ejemplo, con un cargo, ¿no? La palabra cargo, es como que se enojan y hasta se ofenden algunos porque no los volvieron a reelegir en el cargo, o si no, porque no les dieron ningún cargo y se creen, porque ellos lo ven como un estatus de poder. Sí, y el poder es muy sabroso, y hay personas que se acostumbran al poder y lo miran desde ese punto de vista. Hemos visto ya que el apóstol y el Señor Jesús y el Nuevo Testamento nos habla de un liderazgo de servicio, no un liderazgo ejercido por poder, una autoridad de servicio, no una autoridad por poder. Pero hay personas que lo ven de esa manera. Miren lo que pasó en la antigüedad. El Imperio Romano cayó más o menos por allá a mediados del siglo V, 476 más o menos. Cae el Imperio Romano, se desmenuza por completo, se desbanda el Senado y todas estas cosas, y todas las instituciones del Imperio Romano se desbandan porque el imperio cae, se implota, se desarma, se desmorona, y de la noche a la mañana desaparecen los tribunales y la gente no sabe qué hacer. La gente empieza a mirar para los lados, tienen querellas
pleitos civiles, comerciales, y no saben qué hacer, no saben a dónde ir, a dónde llevar un asunto judicial. No hay dónde, porque los tribunales ya no existen, el Imperio Romano cayó. Y la gente, vuelvo a repetir, empieza a mirar para los lados y se da cuenta que hay unas personas que llevan por lo menos 400 años resolviendo problemas. ¿Quiénes son? Los ancianos de iglesia. La gente del mundo. La gente del mundo mira a los ancianos de la iglesia cristiana porque ellos tienen ya 4 siglos de experiencia tratando pleitos civiles y de todo tipo de problemas dentro de la iglesia, porque la iglesia cristiana de los primeros siglos se resistió sistemáticamente a llevar sus pleitos a los tribunales civiles. De manera tal que todos los asuntos se resolvían dentro de la iglesia. Y la gente, repito, volteó a mirar y dijo, podemos llevarle nuestros problemas a los ancianos. Ellos tienen sabiduría, tienen experiencia, nos pueden dar buenos consejos. Y sí, los ancianos empezaron a darles buenos consejos y la gente empezó a ver a los ancianos como fuentes de soluciones. Hasta ahí vamos bien. El asunto es que estos ancianos empezaron a recibir regalos y empezaron a recibir pleitesía y empezaron a agarrar tamaños enormes. A todas estas hubo 3 ancianos en 3 grandes ciudades que fueron los que agarraron más tamaño. El anciano de la iglesia central de Constantinopla, el anciano de la iglesia de Jerusalén y el anciano de la iglesia de Roma. Estamos hablando ya del siglo V, comienzos del siglo VI. Y cuando esto sucedió, hubo un pleito entre ellos 3. Un pleito muy, muy fuerte. Y el pleito lo ganó el anciano de la iglesia de Roma. El obispo de Roma. Y ese obispo recibió el apoyo de una tribu que se había desmembrado del Imperio Romano llamada los francos. De ahí surge lo que hoy en día es Francia. Los príncipes francos no solamente le dieron apoyo al obispo de Roma, sino que le dieron todo su apoyo y pusieron a órdenes del obispo de Roma sus ejércitos, con los cuales el obispo de Roma mandó a aniquilar 3 tribus romanas que eran arrianas y le eran contrarias a la fe cristiana, los érulos, vándalos y ostrogodos. Y el resto es historia. Ahí está el origen del obispo de Roma, el origen del papa. ¿Por qué? Porque les gusta. Hay personas que les gusta el poder. Y hay algo interesante. Usted quiere conocer a una persona, quiere conocer realmente cómo es una persona, dele poder. Dele poder, dele autoridad. Por eso, pastor, tendríamos que mirar como ministerios, ministrar. No es lo mismo. No es lo mismo. Un cargo, ser un ministro en música, en el área de la música, en el área del evangelismo. No es lo mismo que tener un cargo. Sí, a la gente la perspectiva es diferente. No le gusta que le hablen, si usted le habla de ministerio, creo que no lo entiende. Si le habla de cargo, sí. Entonces, cuando se pierde la palabra cargo, ya no le gusta. ¿Por qué? Porque no es como que no se diferencia del otro. Entonces, creo que tendríamos que eliminar esa barrera o el término cargo y empezar a hablar de ministerios. Que es más o menos lo que la Biblia nos menciona, porque el Señor dice que le entregó a la iglesia dones y talentos y le entregó ministerios. El apóstol Pablo habla más de una ocasión en Romanos y, por ejemplo, 1 Corintios 12 hasta el 14 es una de las exposiciones más extensas donde nos habla de los dones del Espíritu, que los dones del Espíritu llevan a los ministerios, que sería algo interesante, hacer un inventario de dones espirituales, de dones y talentos en la iglesia y nombrar los ministerios de acuerdo a esos dones y talentos, que es lo mejor que nos presenta la Escritura, y sería una buena opción para eliminar ese peligro de poner a los hermanos en esa tentación de que les llegue a gustar el poder y enredarse y todas esas cosas. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos en esa dirección. Muchas gracias, hermana, por su aporte.
Versos 9 y 10 para cerrar nuestra lección. Al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y establezca. De tal manera que la Biblia nos invita a un ministerio de servicio. Primeros entre iguales, diferencias en funciones, no en autoridad. La autoridad la tiene la palabra. La autoridad la tiene la palabra. Y en la medida en que nos ciñamos a la palabra, que nos ajustemos a la palabra, entonces nuestra palabra tendrá autoridad, porque no será nuestra palabra, sino será la palabra del Señor. ¿Sí? Todos sometidos los unos a los otros en Cristo, que es nuestro Salvador. ¿Sí? El Señor bendiga esta iglesia, bendiga a su pastor y bendiga a sus ancianos y líderes, para que todos podamos aprender a los pies del Señor Jesús a someternos unos a los otros y a servir en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios primeramente y al pastor Emer Chacón por este repaso, ¿verdad? Muy bendecido. Vamos a invitar a los diáconos para ver si pueden pasar por las ofrendas de la escuela sabática.